ser agradecidos, como dice su palabra, ¿no? Que tenemos que ser agradecidos al Señor en toda circunstancia. Aun cuando las cosas quizás no salgan como uno piensa o como uno quisiera, pero como dice también en Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien en el Señor. Y en ámbito de esto de estar comunicados, contactados, estábamos mensajeándonos con la pastora Alcira y con Rodolfo, y hubieron dos episodios, entre tantos, que me hicieron reflexionar y que quisiera compartirlos con ustedes. Uno de ellos fue la noticia que publicó nuestra hermana Alcira en el grupo de esta familia que había quedado en la calle, viviendo en la vereda, y que no habían podido juntar o tener para el alquiler y quedaron literalmente en la calle. Y viéndole el esfuerzo, el amor, el compartir, lo que pudo la iglesia, ¿no es cierto? Por eso cuando nosotros cantamos en tu divinidad, como cantamos recién, ¿no? En tu divinidad, en tu presencia, y contemplar tu santidad, usted hágase la idea que contemplar la santidad del Señor es estar al lado de esa familia ayudándole en su necesidad. Es exactamente lo mismo. No es una cosa más importante que la otra. Pero me llamó la atención lo que dice, lo que me escribió la pastora. Dice, lo que más agradeció el hombre de la familia no fue tanto las cosas que le llevamos, sino el haberlos visto, el haberlos tenido en cuenta, el haber observado la situación y que se hayan acercado a brindar la ayuda. Y esto a mí me conmovió, bueno, porque de hecho la misma palabra del Señor lo dice, ¿no es cierto? A los pobres siempre los tendréis con ustedes. Y cuando me acuerdo, allá por el 2002, fue mi primer viaje a Río Grande, no sorprendía, o se sorprendían ustedes, los que vivían allí en ese momento y que conocían la historia de la isla de la fantasía, que a partir de la crisis del 2001, recién en el 2002 se sintió en la isla y comenzaba a haber gente pidiendo por las calles, y que había gente también en situación de calle, que recién en ese tiempo comenzó. Imagínense, pasaron 20 y tantos de años y la cosa, en vez de mejorar, está empeorando. Y es indudablemente que más allá de los gobiernos y más allá de las políticas que se implementen, acá hay algo que llama a una reflexión, como por ejemplo, a la par de esto que esta familia le mencionó a nuestra pastora y a nuestro hermano Rodolfo, gracias por habernos visto, por habernos tenido en cuenta. Ustedes se dan cuenta lo que pasa hoy en día. Estamos en plena guerra. El mundo, si bien es el Medio Oriente, está en guerra. Estados Unidos, Israel contra Irán, y vemos la guerra por las redes o por la televisión. Y seguramente usted ve televisión, seguramente usted tiene redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, no sé, las que tenemos. Mire lo que me aparece a mí. Yo le voy a compartir en este momento una imagen, a ver si le aparece ahí en la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? No. Ahora sí. ¿Ven la imagen? ¿Ven lo que dice? Sí, ver sin mirar. Ver Sin mirar. sin mirar. ¿Cuánta gente habrá pasado al lado de las personas que estaban en situación de calle? ¿Qué es lo que pasa que nosotros cuando vemos las imágenes de la guerra, de la destrucción, de la muerte, de la violencia, no nos impacta como nos debería impactar? Es que justamente el efecto de las imágenes, de la saturación de imágenes que tenemos,
no es por casualidad, está hecho a propósito para adormecernos, para anestesiar nuestra capacidad de respuesta. Todo está hecho a propósito para que nosotros tengamos quizás cuando usted recorre las redes, pone like, me gusta o apenas contesta, y no está hecho para que usted se detenga en el pensamiento y en la profundidad de aquello que verdaderamente tendría que llevar a nuestra atención. Ver es algo natural para los que, gracias al Señor, poseemos el don de la vista. Hay personas ciegas que no lo tienen, pero el ver es algo pasivo. Usted y yo tenemos ojos, podemos ver, pero no necesariamente mirar, porque mirar implica hacerlo con detenimiento y como que focalizar nuestra vista a mirar atentamente algo. Y nosotros muchas veces vemos sin mirar. La metáfora de esto es que se describe lo superficial que terminamos siendo en nuestras relaciones humanas y la falta de compromiso y la falta de conciencia en la vida de todos los días. Por eso muchas veces los mensajes se repiten. No tenemos que esperar un gran acontecimiento para servir al Señor. Hoy cantamos, usa mi vida, Señor, te ofrezco mi vida, te quiero servir. No es un acontecimiento grande, algunos sí, grandes campañas, grandes eventos, tener contacto con multitudes, pero quizás nuestra vida, nuestro servicio cristiano tenga que ver con que miremos más atentamente lo que sucede en nuestro alrededor. Y fíjese, nosotros vamos a buscar un texto ahora, si usted me quiere acompañar, en Marcos capítulo 6, uno de los textos, hay muchísimos textos que podríamos utilizar para esta reflexión, pero elegí este, que se encuentra en un momento importante del ministerio del Señor y de sus discípulos. Marcos 6, versículo 34. Está en el contexto del milagro de la alimentación de los 5.000. Pero previo a esto hubo todo un acontecer de que los discípulos habían estado sirviendo al Señor, habían ido a predicar, habían tenido respuesta, volvían contándole al Señor lo que había pasado. Dice que era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces Jesús dice, bueno, vamos a retirarnos, cruzan el lago, van rumbo a una orilla y la gente los vio y los siguió. Es decir, era tanta el hambre, era tanta la necesidad espiritual también de la gente que lo seguía al Señor y a sus discípulos por donde él iba. Y dice el versículo 34, que ante semejante situación, dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Claro, en el castellano, en la traducción, acá él vio, el ver, el mirar, acá está hablando con que el Señor le prestó atención a lo que estaba pasando, miró detenidamente a la gente y tuvo compasión. Las versiones antiguas decían, se les conmovieron las entrañas porque los veía como ovejas que no tenían pastor, que evidentemente, y de hecho estaban desamparados y andaban buscando esa palabra que solo el Señor podía tener para ellos. En este vio, aunque ahora vamos a volver, mire usted, cuando se acuerda de la parábola del buen samaritano, aquel hombre que había caído en manos de ladrones, que había quedado medio muerto en el camino, herido, y que dice que pasó un sacerdote, dice, y lo vio y rodeó el camino y siguió de largo. Lo vio. Viene el levita, también dice, ve a la persona y sigue de largo. Pero apareció un samaritano que no tenía nada que ver con la religión judía, que no tenía ningún precepto religioso, dice, y lo vio y también tuvo compasión y también se detuvo y hizo una obra de misericordia con el hombre que estaba herido de muerte.
distintas actitudes que nosotros los seres humanos y sobre todo los cristianos tenemos que alertarnos porque nos están adormeciendo la conciencia, nos están anestesiando la capacidad de respuesta al hecho de que nosotros, como dice la palabra del Señor, Jesús cuando venga en su reino, dice, va a separar uno a la derecha, uno a la izquierda, y le va a decir, dichosos de mi Padre ustedes, que me vieron con hambre y me dieron de comer, me vieron desnudo y me vistieron, me vieron enfermo y me visitaron, me vieron en la cárcel y también me visitaron. Y dice que la gente le va a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos desnudo, con hambre, esto, lo otro? Dice, en cuanto lo hayáis hecho con alguno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Y esto es lo que nos está faltando, amados hermanos y hermanas, en este caso de Río Grande, pero como esto después lo vamos a compartir en cada lugar donde podemos escuchar esto como creyentes, como los que queremos hacer el servicio del Señor. Ver y detenernos a mirar atentamente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Mire cómo estaremos anestesiados, que por ahí la primera vez que vemos una imagen de la guerra, de las explosiones, de las muertes, nos llama la atención. Y luego es como que nos acostumbramos peligrosamente a esas imágenes y ya no nos conmueven, ya no nos mueven a hacer algo por compasión. No sea cosa que, como dice la palabra del Señor, en aquel tiempo el amor de muchos se enfriará. ¿Hallaré fe cuando venga el Hijo del Hombre sobre la tierra? Y no está hablando de la fe del solo el creer, está hablando de la fe en acción, de la fe que mueve a la compasión, de la mirada atenta que tenemos que tener sobre aquellos que están en desigualdad de condiciones. La palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, deshonestos, vanagloriosos. Y qué curiosidad que nuestras iglesias, en vez de estar pensando en servir al prójimo, en estar detrás del que necesita, muchas veces estamos pensando en cosas grandiosas, inalcanzables en muchos casos, como cristianos que están pensando en postularse para ser políticos o presidente de la Argentina. Es decir, fíjense ustedes cómo se desvía el motivo principal que es servir al Señor. Se leyó el texto y si alguno quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y mi pregunta es, Señor, ¿qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que no estoy mirando? Que cualquier cosa me desvía, por ejemplo, del congregarme, por ejemplo, de tener algo más importante que estar con mis hermanos congregados, reunidos, adorándote, sirviéndote, porque no es solamente un momento del culto, de la semana que vamos al culto, es la coronación de toda una semana de servicio, del compartir con la familia, con el trabajo, con las actividades cotidianas. Y el domingo, el día del Señor, cuando vamos a la casa de Dios, es para justamente mirarnos unos a otros y alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Por eso, que no nos anestesie, no nos adormezca. Mire que esto está sutil y terriblemente preparado para desviar, aun si fuere posible, a los escogidos del Señor. A veces pensamos que va a venir el enemigo disfrazado, ¿no? O que lo vemos al diablo con los cuernos, con el tridente, con la cola. No, no va a venir así. Viene de estas formas. Porque está todo tan digitado. Fíjese que usted se pone a hablar cerca de su teléfono de que tiene que comprar cortinas para su casa. ¿Sabe qué pasa al rato? Le aparece en Facebook, en Instagram, las propagandas ¿de qué? De las cortinas. Eso es porque el teléfono no se escucha, pero además porque está preparado un algoritmo que está pensado
para que consumamos imágenes, que consumamos sonido, pero no que nos detengamos, sino que lo corramos rápidamente, y entonces eso lleva un momento. Fíjese el problema que hay con la adicción de las pantallas, no solo con la gente, pero los niños, les genera un trastorno de conducta que es impresionante ver cuando usted le saca el celular o la tablet o la pantalla al niño que está jugando, y no solo le agarra berrinche, sino que se pone histérico y síndrome de abstinencia, como a las personas que tienen abstinencia de las drogas o del alcohol o del cigarrillo. Y a veces no nos damos cuenta como iglesia que tenemos un mensaje que compartir que también tiene que ir contra esas maldades del infierno que nos están adormeciendo. ¿Hay que usar las redes? Sí. ¿Hay que usarlas sabiamente? Exactamente. Lo mismo que los medicamentos, lo mismo que las drogas que son para sanar, pero también están las drogas que son para estorbar, para contaminar y para matar a la gente. Nosotros somos los que extendemos el reino de Dios, el reino de la vida, el reino de la esperanza. Por eso tenemos que estar alertas y no solo ver, sino que mirar atentamente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando en nuestro entorno familiar, qué es lo que está pasando alrededor de nuestro barrio, de nuestra ciudad, en nuestro trabajo, y estar alertas y no dejarnos adormecer bajo ningún punto de vista, porque esa violencia, que es la violencia del reino de las tinieblas, no prevalecerá bajo el avance de la iglesia del Señor, y lo promete la palabra de Dios. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Así que tenemos promesas, pero también nosotros tenemos que tomar decisiones, que tomar una acción concreta, decir, bueno, Señor, dame ayuda, que tu Espíritu Santo me dé sabiduría para estar atento, para mirar atentamente lo que tengo que mirar en el propósito de Dios para con mi vida y en el propósito de Dios para con la iglesia del Señor. No estamos para los shows, no estamos para aparecer en TikTok y en las redes para aparentar o para ganar adeptos o feligreses. Las redes van a ser un instrumento, una herramienta para extender el reino de Dios, pero es un reino que trae esperanza, pero también que denuncia el pecado y el desvío, tanto de la gente, tanto de la sociedad, como también de muchas de nuestras congregaciones, y obviamente en medio de eso estamos cada uno de nosotros, para evitar que así sea. Yo recuerdo cuando nace Alit, después de la decisión del 2005, allí en Chacra 4, en Alit pensamos que en vez de ser un lugar que replique otro culto como tantas iglesias hay en Río Grande, se pensó que Río Grande, Sociedad Cristiana, fuese una obra de misión. Y dentro de esa obra de misión, una de las cosas principales que debía tener en aquel tiempo, y no me cabe duda que lo tiene, es la acción concreta de ayuda a aquellos que están en necesidad. En todos estos años, de una forma o de otra, se ha podido asistir. Quizás vengan mayor momento de necesidad. En el mismo mensaje, nuestra pastora me decía, pastor, se está viendo ya en la ciudad el impacto de la situación económica negativamente, y hay muchas personas, y bueno, y ahí vino la anécdota o la situación real de esta familia en situación de calle. Por eso debemos estar alertas, no nos debemos distraer, no nos debemos entretener con las imágenes que nos saturan. Usted sabe que cuanto a mayor cantidad de imágenes que usted tiene de saturación cuando está frente a las redes, menor capacidad de reacción y de pensamiento tiene. Porque una cosa le pasa a la otra, y justamente a veces nosotros no miramos atentamente, no porque no queremos, sino porque el ser humano, el cerebro, tiene un sistema como que bloquea en un punto para que no se siga sobresaturando. Y entonces usted termina realmente sin darse cuenta de lo que está mirando, si es que está mirando atentamente algo. Por eso el Señor nos ayude
el Señor nos dé de su Santo Espíritu, como también se leyó, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para ser una iglesia vigilante, para ser cristianos y cristianas que en medio de la situación difícil que está y que va a estar, seamos portadores de esperanza. ¿Saben una de las cosas que marcó positivamente a la iglesia en el primer siglo, cuando todavía estaban bajo el poder del Imperio Romano? Cosa que otros paganos no hacían, ni tampoco los seguidores de la religión de Israel, era que cuando venían las grandes pestes, las grandes enfermedades, las grandes situaciones de guerra, y había heridos y había enfermos, ¿sabe quiénes eran los que iban a cuidar a estas personas, aunque no fuesen creyentes? Los cristianos. Los cristianos arriesgaban su propia vida a expensa de quizás enfermarse o contagiarse de esas enfermedades contagiosas, con tal de atender al prójimo y de hablarle del amor del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz del Calvario. Mire a veces cuán lejos estamos de aquella situación, pero yo creo que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, va a tomar las medidas necesarias para estar más atento, no solo ver, sino mirar y mirar atentamente a la necesidad, y dice la palabra, no solo de la familia del Señor, sino también para con los de afuera. Y esto está sucediendo porque a la mismo que nos enteramos de esta situación puntual de Río Grande, también estaba pasando en una familia de la iglesia en Comodoro Rivadavia, también puntualmente en una necesidad apremiante. Y allí estuvo la iglesia también para poder acudir a esa ayuda. Entonces, miremos con compasión. Porque Jesús además, y vuelvo al texto que leímos, no solo se conmovió, porque a veces nosotros, ese es el problema, que con esto de las redes, nuestra capacidad de conmovernos baja. Entonces usted no reacciona. Jesús se conmovió, automáticamente dice, comenzó a enseñarles, porque la palabra de Dios es palabra de vida, es la palabra que no tenemos que abandonar nunca. No haga con nuestra hermana Patricia que contó que no quiso leer el Nuevo Testamento. Ella lo contó como algo que el Señor la amonestó. Amemos la palabra, comamos la palabra de Dios, alimentémosla y pongámoslo por obra. Pero después, el Señor en este texto les da de comer literalmente a la multitud que tenía hambre. Entonces, esto es el Evangelio. Lo espiritual, lo material. Nosotros somos un ser espíritu, alma y cuerpo, y las necesidades tienen que ser cubiertas en todo sentido. Dios nos ayude, el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, avive la situación, la realidad de la iglesia en nosotros y en nuestros hermanos. Y que hoy esta palabra nos llame a la reflexión. Señor, ¿estoy viendo solamente o también estoy mirando atentamente? Job, cuando se termina convirtiendo, le dice al Señor, ahora mis ojos te ven. ¿Te acuerdas del texto? Sí. Ahora mis ojos te ven, por lo tanto, me arrepiento, me aborrezco en el polvo y la ceniza. Y el Señor de allí lo levantó, lo renovó y le devolvió multiplicado todo lo que había perdido y además lo reivindicó frente a sus enemigos y aún también frente a sus amigos. Por eso es hora, hermanos, de levantarnos y mirar atentamente que la venida del Señor se acerca y que nosotros tenemos que tomar acciones día a día en nuestro cotidiano vivir para estar más cerca del reino de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.